No. Y el Dibu, y hoy los tiempos cambiaron, ¿no? Y con eso vamos a hablar. No vamos a hacer una nota, como siempre digo, vamos a hacer una charla y que lo tengo al licenciado Jorge Merlo Fadel del otro lado y que la verdad que es un lujo tenerlo a él. ¿Cómo le va, licenciado? Mauro lo saluda. Hola Mauro, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, licenciado. La verdad es un lujo tenerlo del otro lado. Y lo que veníamos hablando, ¿no? Lo que veníamos charlando, que antes, recién hablamos de un tabú y ahora hablamos de otro tabú. No, que ir al psicólogo es para lo... No, no vayas al psicólogo. Y hoy es más común, ¿no? Hacer terapia. Hoy es más común de decir, tengo un problema, siento que tengo ansiedad. Y es más común hoy. Los tiempos cambiaron, ¿no? Eh, mm, Más que los tiempos, digamos, la humanidad cambió también. Lo hemos familiarizado un Eh, poco, creo. Decir, no ¿Cómo? está, lo hemos familiarizado, decir, tengo un problema y está bien que lo tenga. Y eso está bien. Porque decir, a ver, no siempre porque nos estamos acostumbrando a las redes sociales que todo es color de rosa, como se dice. Y decir estoy mal o necesito una ayuda, una colaboración, está bien. Y saco el concepto que tiene usted, licenciado, de decir, tengo dos vidas, una subterránea, ¿no? Y una se oculta, como se dice antes, hay un dicho, la procesión va por dentro. Es así, ¿no? Exacto, claro, claro. Eh, lo que ocurre, digamos que, como bien lo decías vos, digamos, los tiempos cambian, la gente cambia, por lo tanto, digamos, es muy interesante poder entender que en los últimos años la psicología pasó a ocupar el lugar que le corresponde, donde muchas veces otros se metían no entendiendo demasiado, digamos, de qué se trata esta profesión, o también muchas veces eh, personas que se decían, digamos, trabajar en psicología, no lo estaban haciendo y hacían cualquier otra cosa. Por eso es una profesión tan maravillosa y tan rica esta. Tenés que tener mucho cuidado, digamos, cuando trabajás, tener una formación sobre todo y luego una especialización. Por eso que no todos los terapeutas o todos los psicólogos eh, pueden atender como corresponde los trastornos de ansiedad. Tenés que tener una especialización a posterior de la universidad. Totalmente, por eso hoy estamos hablando con Jorge Merlo Fadel, ¿no? Reconocido profesional, psicólogo, sexólogo, especialista en tratamiento de ansiedad. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es el trastorno de ansiedad, ¿no? Primero, ¿cómo sabemos que tenemos esa ansiedad? Porque el que dice, sí, yo tengo ansiedad, pero ¿cómo sabemos? ¿Me doy cuenta que tengo ansiedad? Eh, Primero y principal, vamos a definir lo que es ¿Qué es la ansiedad? ansiedad. La ansiedad es una emoción. eh, Como tal, es inherente esa emoción a nosotros todos los humanos. O sea que todos tenemos la ansiedad como una emoción. Y esa emoción, la emoción ansiedad es la que nos permite levantarnos a la mañana, salir a trabajar, eh, tener un proyecto. O sea, eso es una ansiedad dentro de los parámetros normales. Cuando Sí. una ansiedad es diagnosticada patológica, o sea, que comienza a enfermar o no lo deja actuar al ser humano como corresponde. Bueno, la ansiedad comienza a ser patológica cuando el ser humano frente a un hecho ansiógeno, como por ejemplo podría ser, suponte, estás en una habitación y de pronto se prende fuego algo. Todos van a intentar salir corriendo de esa habitación para salvaguardarse, Sí. y quienes ya se salvaguardaron una vez que salen de ese lugar, digamos, se calman, ya se tomaron distancia de la zona donde estaba el peligro, y hay otros que, habiendo salvaguardadose, digamos, saliendo con las demás personas, empiezan a tener manifestaciones neurovegetativas como por ejemplo palpitaciones, sudoración, taquicardia, Mm. piernas que se aflojan, ganas de vomitar, náuseas, sentir que se están por morir. O sea, cuando esa manifestación de la ansiedad
traspasa la barrera de la emoción y se comienza a colocar en el cuerpo, estamos en presencia de lo que se llama ansiedad patológica o trastorno de ansiedad. ¿Creció la demanda de consultas, más que todo en jóvenes, por este tema, por la ansiedad, En un 85%. en los últimos años? Sí, y sobre Después de todo en pandemia, pospandemia. eso le iba a preguntar, ¿no? Después de pandemia, como que algo, esto de lo personal lo noto, ¿no? Como que a todos, fue una guerra, un enemigo invisible, y a todos como que nos quedó secuelas. ¿Puede ser, Jorge, o no? Después de Sí, sí, pandemia. puede ser perfectamente, pero anterior a la pandemia, digamos, anterior al 2020, Sí, ya se venía cocinando que esto iba a empezar a ocurrir, ujú, ocurriera o no la pandemia. claro. Yo recuerdo muy bien que en uno de los últimos congresos que estuve en Chile, uno de los disertantes decía que en los próximos años, esto ponele que habrá sido en el 2018, él decía que en los próximos años Sí, el trastorno de ansiedad iba a terminar enfermando 10 veces más que una cuestión cardiológica o que el colesterol para con la cardiología. Y claro. vos fíjate que se ha cumplido y se cumplió más de lo que esta persona había dicho y en ese momento había un montón de otros profesionales que no le creían. Yo le creí porque ya en el consultorio vos te dabas cuenta Sí. la clínica que te traían cada persona, la psicopatología que traía cada paciente. El paciente, digamos, frente a los hechos de la cotidianeidad, de la incertidumbre, de la decepción, del desinterés, comienzas a segregar una hormona um, que están en las suprarrenales, que son unas glándulas que están encima de los riñones, que se llama cortisol. Este cortisol, digamos, es el que hace que la persona se encuentre en estado de miedo, de alerta, y dado toda la inseguridad que estamos viviendo, más toda la situación de país, económica, eh, de que muchas veces tenés que estar casi todo el tiempo trabajando por fuera de tu casa, todo esto hace que los índices de cortisol aumenten y esa persona se encuentre mucho más propensa a tener un trastorno de ansiedad que una persona que vive de manera diferente. Y nosotros siempre hablamos de la persona bueno, que sufre o padece la ansiedad, pero ¿cómo podemos hablar para enviar un mensaje a la persona que está al lado de la persona que sufre ansiedad? ¿Cómo lo puede acompañar? A través de algún gesto, palabras, un abrazo, porque eso es también importante. Hoy hablamos de quién lo padece, pero no hablamos de quién está al lado, más allá que sea pareja, familiar, amigo o hasta, ¿por qué no?, un desconocido. ¿Cómo puede acompañar justamente cuando la persona está padeciendo ahí ansiedad? Fíjate que es excelente esto que estás diciendo, porque justamente la cara opuesta o la contraria al cortisol es la oxitocina. O sea, la oxitocina justamente la hormona del amor. ¿Y cómo lo logras eso? A través de, por ejemplo, del vínculo afectivo con el otro, o sea, el abrazo, la caricia, la contención, el quedarte al lado del otro sin decir una sola palabra, también solo acompañándolo, porque muchas veces me dicen en el consultorio, pero no sé cómo hacer, yo no sé si lo que le digo lo va a lastimar más, lo va a lastimar menos. Y muchas veces no es necesario decir nada, es solamente estar con el otro acompañándolo, contemplándolo y decirle, yo estoy acá, para lo que vos necesites, avísame. Y eso, aunque a vos te parezca mentira, aumenta la oxitocina y disminuye el cortisol. Ahí automáticamente no es que se te solucionó la vida, pero esa persona está mucho más compensada. No, creo que a veces el silencio dice mucho más que palabras, porque a veces te puede poner nervioso cuando una persona está
está sufriendo un ataque de ansiedad y uno dice, está bien, no lo sientas así, o no te sientas mal. Es mejor ahí en ese momento, el silencio habla mucho más, un abrazo, o por lo menos que te toquen la mano, no sé si estoy equivocado, que te toquen la mano y decir, Perfecto. ahí te acompaño. Y no hace falta decir te acompaño, porque ya tocándote la mano o estar al lado tuyo, el apoyo ahí que tenés, el apoyo de la piel, sea tu familiar, sea una pareja, o decir, tranquilízate, estoy aquí, no estás solo, es sumamente Tal importante. cual. Porque es como que la Es tal persona cual, cuando, sí, es como que la es tal cual persona, así, sí, como por ejemplo otra de las cosas que yo utilizo mucho es ¿cómo es? El tema de que una vez que se calmó, que la persona está más tranquila, cuando vos a lo mejor le apoyaste una mano en un hombro, por ejemplo, decirle que cierre los ojos y que respire profundamente y largue el aire despacito, pero que se conecte con esa forma de respirar, porque de esa manera lo haces bajar, digamos, del lugar donde justamente con la cabeza se le disparó, a lo mejor algo malo le iba a ocurrir, claro. porque entra en contacto con la respiración y se da cuenta que está respirando y que nada malo le va a ocurrir porque primero que estás vos acompañándolo y segundo, que esa persona está respirando. Porque una cosa es que te estés muriendo y otra cosa es creer que te estás muriendo. Lo que hay que tratar después de trabajar con estos pacientes tiene que ver con las creencias, con el esquema que uno tiene en la cabeza, como se lo llaman esquemas cognitivos. Estas distorsiones cognitivas, estos pensamientos fallidos que la persona tiene, ahora porque se le están despertando aquí con el tema de la ansiedad, pero seguro que cuando te pones a trabajar con esa persona, esta clase de pensamiento los tienen un montón de otras cosas de la vida. Ahí nos damos cuenta que las palabras o algunos gestos sanan, ¿no? Mucho lo que Claro, es las palabras y los gestos sanan mucho. Y hablando de sanar justamente o que se acompañe con la ansiedad, eh, ¿pueden ir de la mano la ansiedad con la depresión, Jorge? hoy en día, ya que estábamos hablando de que los tiempos han cambiado y que los humanos han cambiado, también cambió la psicopatología de los humanos. ¿Qué te quiero decir? Hoy no se te presenta un cuadro puro en el consultorio. Hoy tenés un cuadro que nosotros le decimos que es mixto, un cuadro mixeado. O sea, seguro que cuando viene alguien con trastorno de ansiedad o con ansiedad elevada, trae como comórbido, o sea, pegado a ese cuadro, trae algún trastorno de déficit de atención, algún trastorno de depresión, o sea, del estado de ánimo. Pero sí, sí, es muy, muy seguro que vamos a empezar a descubrir que detrás de la ansiedad también hay otra patología. Que la depresión hoy, si no me equivoco, ¿no? Que estoy con un profesional, la depresión no es lo que a veces se muestra, que es tristeza, que estoy llorando, que estoy triste, porque también puedes sonreír y podés estar depresivo. Es lo que decía recién, hay un dicho muy conocido en Argentina que dice la procesión va por dentro, y es lo que decía usted, Jorge, de ese concepto de que hay vida, nosotros tenemos vida en ese subterráneo y que hay vida y que pasan trenes y a veces no pasan y eso lo sabemos nosotros por dentro. Es imposible que lo vean. Puede ser porque podemos abrir, pero la depresión, quiero decir, que no se visualiza en los gestos o en la cara, porque puedo estar sonriendo, puedo tener la alegría inmensa que estar tomando mate con amigos y estoy sonriendo, pero por dentro estoy depresivo. Se presenta Sí, así. sí, totalmente. muy bien lo que estás diciendo, es así. El, la depresión, la característica más importante que no tiene que faltar, digamos, el ingrediente para poder decir que alguien está depresivo, que no tiene que ver con la tristeza, sino depresivo, es la desesperanza.
bien, me gustó. Ahora, si estoy depresivo porque me siento así, y el que no siente, ¿y cómo puedo saber si estoy depresivo o cansado? O también a lo mejor no me quiero juntar hoy porque sí me cansé físicamente. O estoy cansado, muchas veces se dice que estoy cansado mentalmente. ¿Cómo me puedo dar, cómo puedo conocerme si estoy depresivo? Em, Primero que es muy raro que lo puedas saber, o sea, que Sí, lo sepa solamente la persona que lo está padeciendo, pero sí, bueno, quien principalmente lo conoce es la persona, pero cuando te lo explica, cuando te tiene que decir lo que claro, le pasa, el diagnóstico siempre te lo tiene que dar un profesional que maneje esta situación a través de lo que se conoce como diagnóstico diferencial. Ahí sí, cuando vos estás hablando con alguien, sí, le haces un diagnóstico diferencial entre tristeza, depresión, alguna situación física, orgánica, digamos, que te esté provocando una caída en el humor, en las ganas, como por ejemplo puede ser un hipotiroidismo. Por eso sí. yo he descubierto a lo largo de mi experiencia profesional que a muchas personas le terminé descubriendo, aparte de que estaban teniendo una depresión, eh, por mala praxis o el mal diagnóstico que se suele hacer a veces los profesionales por correr detrás de los minutos que te marcan las prepagas, no hacer una buena indagación. Hemos descubierto en muchos pacientes que estaban padeciendo hipotiroidismo. Y vos fijate una cosa, que cuando vos a la persona le empezás a medicar con levotiroxina Sí. para apaciguar esta cuestión de la tiroides, revierten un montón el cuadro, más allá que después, a lo mejor la cuestión depresiva siga estando, pero por lo menos lo que tiene que ver, digamos, con el descarte de una sintomatología menos, estuvo dado. Algo muy importante lo que dijo recién. Hay profesionales que miran la hora según la padeciendo la persona. Uh -huh. Independientemente si estamos hablando de trastorno de ansiedad o algún otro, alguna otro trastorno, ¿no? Es muy importante porque si busco ayuda en un profesional y me está mirando el reloj por la prepaga que tengo, ¿no? Se puede profundizar ese cuadro. Exactamente, exactamente. Por eso fíjate que también otra de las cosas, otro de los indicadores que también me han marcado a lo largo de todo este último tiempo, es el hecho de que muchos pacientes, digamos, que estoy atendiendo, no son, yo estoy en Capital Federal, no son de Capital, atiendo muchísimamente, pero muchísimo, muchísimo online. ¿Por qué? Porque pacientes que están en el exterior, pacientes que están en provincias de acá del interior de nuestro país, y pacientes que se van enterando o les pasan mi contacto o las redes, porque se empiezan a encontrar con que han sido mal diagnosticados, Claro. se encuentran también con una persona que les pregunta y les pregunto en profundidad. Yo me tomo todo el tiempo del mundo de hacer una, dos o tres entrevistas primero hasta ver con qué cuadro estoy adelante, porque la persona te puede decir, mirá, me siento de tal manera porque así me estuvo contando mi prima que también se sentía, bueno, sí, perfecto, bienvenido sea, pero ¿estás padeciendo eso que supuestamente crees que estás padeciendo o nos estamos metiendo en otro cuadro y lo tuyo pasa por otro lado? Por eso te digo, hay que tomarse el tiempo del mundo y esto para mí es muy llamativo, que personas que no tienen una distancia cercana, digamos, al consultorio donde estoy, Sí. y a partir de esta era nueva de poder agregar esta atención online, es impresionante la cantidad de consulta y hacen tratamiento conmigo de manera online.
Creo que nuestro carácter o la vida misma o nuestra cabeza es un mar, ¿no? Es un mar infinito que guardamos cofres, que a veces lo mostramos y a veces no. Y en este mar, en este océano, que a veces está turbio, a veces hay tormentas, a veces está calmo, ¿no? Hasta podemos encontrar pequeñas islas, ¿no? Que le llamo, puede ser patología, puede ser algunos cuadros, como dice usted, puede ser la ansiedad. ¿Y por qué no, si otro profesional no me ha tratado profundamente, podemos encontrar más islas, más tierras y abrir un poco más porque el mar, el océano es infinito. La cabeza creo que es infinita. Entonces, Totalmente. ustedes profesionales, ¿por qué están? Ustedes nos ayudan a navegar en ese océano, en ese mar, que a veces nos encontramos perdidos y nos ayudan a navegar y me parece súper importante hablar con un profesional como es usted. ¿Cuál es la consulta más común antes de cortar esta hermosa charla? ¿Cuál es la consulta más común dentro del trastorno de ansiedad, Jorge? Y la consulta más que más se está dando, digamos, el estrés postraumático. Sí. Bueno, el ataque de pánico está a la orden del día y justamente también esta cosa ahora empezó a surgir con mucha fuerza, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Lo pude ver que es increíble las consultas, a ver, uno ve en redes sociales, uno ve, puede ver, y la verdad que vi el crecimiento, más que todo el ataque de pánico, ¿no? Ujú, Cómo ha crecido, porque uno ve en los comentarios, uno no es que le hacen consultas, pero el ataque de ujú. pánico, ¿cómo ha crecido la consulta, licenciado? Terrible, terrible, terrible. Y más que todo en pandemia, que bueno, creo que es un antes y un después en la sociedad a nivel mundial. Bueno, para seguirlo en las redes sociales los tienen en el Zócalo, ¿no? Psicólogo, sexólogo, especialista en tratamiento de ansiedad, licenciado Jorge Merlo Fadel, lo pueden seguir a lo que es la página jorgemerlofadel.com.ar, esa es su página, y por Instagram, Exacto. Jorge Merlo Fadel, lo pueden seguir y le pueden hacer consulta dentro del Instagram también o también tiene la Sí, página. sí, 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 me lo pueden hacer por Instagram Bien, también y todo lo que la gente esté necesitando en la página, hay mucha información porque la vamos actualizando permanentemente para que la gente esté totalmente bien asesorada, pero que básicamente la gente no deje de buscar y de tratar de estar bien, porque estos son momentos de crisis, sí. son momentos en los cuales la realidad se nos torna a veces un poquitito caótica, pero también tenemos que aprender que justamente las crisis son muy productivas, nos tienen que servir para crecer. Así que no se asusten, todas estas patologías tienen muy buenos tratamientos. Lo único que hay que tratar de hacer es encontrarse con el profesional que realmente los pueda ayudar. Y si piensan que se están ahogando, siempre va a haber una mano que lo va a salvar. Siempre, siempre, Totalmente, totalmente siempre. de acuerdo. Siempre. Jorge, la verdad, sinceramente, un gusto, ¿no? Como le dije, no es una nota, es una charla, ¿no? Creo que hasta es una consulta que podemos hacer, una charla con usted, un gran profesional. Un lujo tenerlo del otro lado. Y bueno, hasta la próxima charla que ya vamos a coordinar, ¿por qué no? Del lado de su profesión, de sexólogo, de hablar del chip sexual, por ejemplo. Si hay varias Pero con consultas. mucho gusto, Si con hay, mucho gusto. si hay mucha demanda con el tema de chip sexual, que no es solo para tener relaciones, sino en lo corporal también te hace bien. Así que lo vamos a agendar, minimizamos la ventana. En este momento minimizamos la ventana y vamos a hablar del chip sexual y hay muchas cosas también para Y hablar. hay mucho para hacer porque todavía tenemos para entrarnos adentro de lo que son los trastornos de ansiedad, los diferentes trastornos y poderlos explicar también. Totalmente, totalmente porque me parece súper importante hablar de esto Bueno, y traerlo a la mesa
Traerlo a la tal mesa cual, y decirlo, tal cual, Mauro. hablar. Cuando digo traerlo a la mesa, hablemos. Creo que sufro de ansiedad, creo que sufro y hablemos, vuelvo a repetir porque siempre hay una mano que te puede ayudar. Licenciado, un gusto, sinceramente. Después yo le paso los links, Gracias, todo. Mauro. Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas gracias a tu audiencia. Y tienen abiertas mis líneas y mis redes De para contacto. lo que me necesiten preguntar. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias. Ahí pasaba, me parece súper, como le decía, súper importante el licenciado Jorge Merlo Fadel, un reconocido profesional. En la página jorgemerlofadel.com.ar y en Instagram lo pueden seguir también Jorge Merlo Fadel, ¿no? Lo buscan en Instagram, le pueden hacer consultas, hablan con él. La verdad que me parece un profesional con mayúsculas.